iniciar. Agradecemos muchísimo de verdad que hayan pues acudido a esta convocatoria. Como les decía muy al principio, el grupo asesor de la sociedad civil, que estamos conformada por 15 feministas, mujeres feministas de diferentes lugares de la República, con diferentes expertices. Nos conformamos precisamente en diciembre del 2019 a propósito de una convocatoria pública que lanzara el gobierno mexicano y el cual está acompañando precisamente el Foro Generación Igualdad, que se va a realizar y que inicia en nuestro país en la próxima semana. Y grupo asesor de la sociedad civil, nos dimos a la tarea de crear precisamente un proceso mucho más amplio que diera cabida precisamente a esta reflexión con feministas a partir de las 12 esferas de la Plataforma de Acción de Beijing. Hemos decidido que en este proceso del Foro Generación Igualdad, que como ustedes probablemente sepan, estaba pensado para mayo del año pasado, pero que debido a la pandemia se tuvo que suspender y se está realizando precisamente en estos días de 29 y 30 de marzo en nuestra ciudad. Aquí empieza y después sigue un proceso en París, Francia, y concluye en Nueva York en el espacio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, este es un proceso de largo aliento y desde el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de México queremos precisamente construir la agenda feminista mexicana a partir de la revisión de las 12 esferas de la Plataforma de Acción de Beijing. Seguramente ustedes han participado en algunos otros foros de esta convocatoria que iniciamos el 18 de marzo y que concluye precisamente el día de hoy y que tiene como objetivo precisamente a través de un proceso participativo que hemos desarrollado y que iniciamos a partir de marzo, de los primeros días de marzo, para concluir en la agenda nacional, en la agenda feminista mexicana precisamente, que podamos presentar ante las autoridades la próxima semana en un espacio que hemos denominado Diálogo Nacional y que tiene como intención precisamente que a través de estos foros y el trabajo que hemos desarrollado a través de varias compañeras consultoras, 24 para ser exactas, 2 por dupla, como les llamamos, 2 en cada una de las 2 esferas de la plataforma de acción, y con unas consultoras generales, que es Karime Suri y Mónica Jasís, quienes afortunadamente han logrado llevar de manera muy asertiva este proceso para precisamente llegar a estos foros donde vamos a discutir algunos de los hallazgos que ya se tienen en esta revisión de las plataformas y poder, sobre todo, determinar, identificar aquellas exigencias, aquellas preocupaciones puntuales, dependiendo de las instancias a las cuales nos queremos referir. Es decir, si queremos pensar en el gobierno federal o en el gobierno local o en el poder legislativo o incluso en la academia o en los espacios privados, la intención es que podamos ir caminando como en este pensamiento y podamos precisamente llevar a unas propuestas muy concretas para avanzar precisamente en los próximos 5 años después de la plataforma, en los próximos 5 años, perdón, después de esta revisión de la plataforma que se está haciendo. Desde el grupo asesor de la sociedad civil, desde el colectivo de las consultoras que integran este proceso, tenemos un objetivo muy claro, que es precisamente poder llevar las voces de las feministas a estos espacios y poder contribuir con esta agenda feminista mexicana al proceso global. Este proceso que yo les compartí hace unos minutos, que arranca en México, que sigue en París en junio y después
en Nueva York y que se hermane precisamente con el proceso global que se está llevando a cabo también de manera paralela a través del Grupo Asesor de la Sociedad Civil Global. Hemos estado en coordinación con ellas precisamente para llevar a cabo este proceso y compartir con ustedes lo que aquí vamos a estar reflexionando precisamente. Yo simplemente les diría que para concluir esta presentación muy rápido, que, bueno, eso, que estén pendientes de la fecha en que podamos realizar el diálogo nacional y que puedan acompañarnos a través de la página que hemos desarrollado que se llama agendafeministamexicana.org y que puedan acompañarnos a través de estas acciones. En el chat voy a colocar el correo electrónico a partir del cual también ustedes podrán estar en contacto con nosotras y la dirección de la página a partir de la cual también podremos estar informando de los siguientes pasos. Le daría la palabra a mi compañera Aimé Vega Montiel para que hiciera una pequeña introducción precisamente de lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es el capítulo J, y después daremos paso a nuestras dos compañeras consultoras, Yenue, yo dale con decirle Yenue Zárate y Carolina Pacheco, que nos van a exponer los hallazgos que hasta ahora han encontrado y a partir de ello empezaremos precisamente este diálogo. Muchas gracias. Gracias, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todas. Para nosotras es un placer, nos llena de regocijo esta posibilidad que es la de reunirnos todas en torno a la conformación de esta agenda feminista mexicana. Yo lo decía hace un par de días en la sesión de violencia, que justo la semana pasada la filósofa Amelia Valcárcel decía en una conferencia que desde Beijing las feministas, las mujeres feministas no habíamos elaborado una agenda. Entonces, ¿qué momento histórico más oportuno para darnos cita en torno a este ejercicio colectivo? Lo sabemos, no es sencillo porque conforme se complejiza el escenario, pues eso también presenta derroteros para la acción colectiva. Sin embargo, creo que han sido 2 días maravillosos, muy fructíferos y bueno, quiero reiterar el reconocimiento a todas nuestras compañeras. Este es un proceso de construcción colectiva. Este no es un proceso del GASC, digo, si bien nosotras como representantes de la sociedad civil ante este foro Generación Igualdad tenemos eso, o sea, somos como la cara visible, las organizaciones que representamos o nuestras universidades, queremos decir que este proceso nace, pues eso, del diálogo colectivo, no solamente entre feministas mexicanas, compañeras mexicanas, sino también en diálogo con las compañeras del Grupo Asesor de la Sociedad Civil Global, del Grupo Asesor francés, y finalmente inspirado en algo que siempre hemos sabido hacer las feministas, que es, no obstante nuestras distintas posturas en torno a los temas críticos de la agenda, estamos dispuestas a dialogar y a ir en colectivo. Entonces, eso, mi reconocimiento y gratitud a todas mis compañeras del Grupo Asesor de la Sociedad Civil, también a las 2 coordinadoras generales de este proceso, Mónica Jasís y Karime Suri. El día de ayer Gloria Ramírez hacía un reconocimiento justo a su trabajo y justo porque lo que hemos visto en todas estas sesiones es producto de la guía, y no solo la guía, sino la dinámica que ellas lograron sembrar entre estas 24 compañeras expertas que nos han acompañado como consultoras especialistas en cada una de las esferas. Desde luego también nuestro reconocimiento a ellas, a todo el equipo técnico. Detrás de este esfuerzo, o más bien eso, detrás de este foro hay muchísimas manos, muchísimas mentes trabajando, así que eso, mi gratitud y reconocimiento a cada una de ellas. Bueno, en efecto, esta es la sesión en la que nos concentraremos en el análisis a partir de lo que nuestras 2 compañeras, Carolina Pacheco y Yenue Zárate, están poniendo sobre la mesa en torno a la sección J de la Plataforma de Acción de Beijing, titulada en su momento La mujer y los medios de difusión. Y bueno, esta plataforma estableció, y eso fue muy importante, que entre las 12 áreas estratégicas
estableciera los principios para hacer de los medios de comunicación, y ya desde la plataforma se hablaba de la comunicación digital o las nuevas tecnologías de información, aliados de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. El capítulo o sección J de la plataforma, que debo decir además es la más bonita, señaló las acciones para impulsar la igualdad de género en estos sectores e incluyó como algunas de sus áreas prioritarias la erradicación de los estereotipos sexistas en los contenidos de los medios y las nuevas tecnologías, el acceso paritario de las mujeres a la estructura laboral de estos sectores, incluida su participación en el nivel de toma de decisión, el desarrollo de políticas y regulaciones de género y comunicación, el acceso universal a las nuevas tecnologías y el impulso de programas de educación para los medios con perspectiva de género, entre otras áreas. La emergencia de los medios digitales ha complejizado definitivamente el panorama, añadiendo nuevas problemáticas a la lista como son ciberviolencia, brecha digital de género, sexismo en los algoritmos, redes sociales y tráfico sexual, entre otras. No obstante, reconocemos la complejidad de la agenda contemporánea, es muy importante enfatizar que los problemas que le dieron origen, vinculados a la desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación contra las mujeres, continúan vigentes. Y esto también es algo que estamos viendo en todas las esferas, que no obstante se añaden elementos al escenario que complejizan mucho más los problemas. Aquellas preguntas o problemas que dieron origen a la plataforma de acción de Beijing continúan vigentes, vinculados con la discriminación de las mujeres y con la desigualdad entre mujeres y hombres. Y bueno, en esta sesión, nuestras compañeras Yenue Zárate y Carolina Pacheco, quienes han hecho un trabajo muy arduo y contrarreloj para empezar a poner sobre papel la agenda feminista mexicana, nos presentarán ahora el producto del diagnóstico que llevan construido y después daremos paso a una serie de preguntas que detonen la discusión entre todas nosotras y que tienen como finalidad principalmente, una vez que ellas nos compartan el escenario, el que identifiquemos juntas tanto las acciones que nos ayudarían a resolver los problemas que veremos a continuación y los sectores o actores involucrados en esas soluciones. Así que bienvenidas desde luego, Beso, pues que siempre es un placer, un privilegio, un honor compartir el escenario con Lucía Lagunes, siempre, siempre. Así que bueno, pues adelante, Caro y Yenue, el foro es suyo. Muchas gracias, Aimé. Vamos a compartir pantalla. No sé si ya se ve. Sí, Yenue. Ahí, espérenme. Ya se ve, ay, ya se ve completo, ¿verdad? Sí, Yenue. Ok, entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Estamos encantadas, tanto Carolina, mi compañera, y yo, de pues poder estar con ustedes, con mujeres que se dedican a los medios de comunicación y que están y que saben todas las especificidades del capítulo J, para principalmente escucharlas y poder adherir a sus ideas, a la propuesta. Entonces, bueno, pues para empezar me presento, yo soy Yenue Zárate, soy académica especializada en estudios de periodismo del CIDE y me acompaña también mi compañera Carolina Pacheco Luna, que ella es estudiante de doctorado del CEICH, especialista en diversos temas, entre ellos las plataformas digitales y violencia digital. Entonces, les vamos a presentar un breve panorama muy sintético para dar pie a la discusión que vamos a tener sobre dos preguntas detonadoras en específico para escuchar cuáles son sus ideas, sus propuestas. Entonces, bueno, como bien dijo Aimé, el capítulo J se llamaba La mujer y los medios de difusión. Nosotros vamos a presentarles nada más este contexto, un poco de los avances, retrocesos y oportunidades. Entonces, Caro, ¿quieres empezar? No te escuchas, estás en silencio. Perdón. Sí, en términos generales, nosotros utilizamos, buenas tardes a todas, gracias por estar aquí, gracias por su participación y por formar parte de este foro.
Disculpen. Bueno, pues nosotros partimos justo del capítulo J, que el que ya les hablaron, que nos habla precisamente de la mujer, los medios de comunicación, incluidos los digitales. Dentro de del contexto que tenemos, sabemos que es difícil, que tenemos un marco legal de avanzada, ¿no? No obstante, ha sido como muy difícil su implementación. Como parte de los avances, podemos identificar que justo el marco jurídico pues, es el componente más avanzado, porque en él se encuentran los derechos humanos de las mujeres, donde precisamente se establece a partir de la Constitución y en armonía con los tratados y convenios internacionales, pues los principios de igualdad, de dignidad humana, de no discriminación, que estarán precisamente en todas las leyes que devienen de estos, en los lineamientos, en los reglamentos, en los acuerdos. Entonces, así tenemos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero también el marco legal que protege a las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Igualdad, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley General de Víctimas, la Ley General para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y de ahí decíamos los lineamientos, la Ley General de Comunicación Social, los lineamientos de clasificación de contenidos. Tenemos varios acuerdos como los de clasificación cinematográfica. También tenemos un marco en cuanto al derecho de acceso a la información pública, que está en la ley federal, en 32, en las leyes locales de 32 entidades, que hoy se armonizan con una ley general, ¿no? También tenemos una ley de archivos, una ley de protección de datos personales, que nos parece muy importante, pero sobre todo hay varias iniciativas ciudadanas, en particular de las mujeres y para las mujeres, entre ellas pues dos convenios, bueno, un pacto y un convenio. Uno es el de la CEGOP-CIRT por la igualdad de género y el combate de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, y el pacto para la eliminación de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación y las plataformas digitales. Como les decía, lo más difícil después ha sido toda la implementación de este gran marco legal con el que contamos. También tenemos algunos pendientes como la violencia mediática, que ya se está regulando y ya está en las cámaras, junto con la violencia simbólica y bueno, la participación del Estado en los concursos de belleza, y también hay ahora una gran discusión sobre la violencia digital. Entonces, este sería como parte de uno de los ejes estructurales que estamos analizando. Ya no sé si quieres continuar, por favor. También como parte del contexto, a partir de este marco normativo, encontramos que como ustedes bien sabrán, tenemos un sistema mediático en México que es un duopolio, en donde está dominado por Televisa, TV Azteca y una tercera cadena nueva de televisión, Imagen. Y pues bueno, lo que problematizamos aquí es que solo el 6% de mujeres se encuentran en cargos directivos, y esto es a partir de una investigación que hizo el Instituto de Investigación de Reuters de la Universidad de Oxford, y nos arrojan datos que nos indican que no ha avanzado esta brecha o esta inclusión de las mujeres como parte de la toma de decisiones en las estructuras mediáticas. Por tanto, si no están dentro de la toma de decisiones o hay un 6% de porcentaje 6% dentro de la toma de decisiones, pues entonces no pueden incidir en qué tipo de contenidos se van a producir, ¿no? Entonces nos están indicando también que hay techo de cristal, ¿no? O sea, que continúa perpetuándose el techo de cristal, y también esto dentro de un panorama de violencia incesante hacia el gremio de las y los periodistas, y en particular hacia las mujeres periodistas, atraviesan un tipo de violencia particular, porque no solamente están en un país que tiene hostilidad hacia su gremio periodístico, y esto lo documenta el Comité para Protección de Periodistas, Artículo 19, Freedom House y muchas organizaciones dedicadas al estudio del periodismo, así como CIMAC. Y CIMAC documenta que ha aumentado esta violencia solamente del sexenio del 2012 al 2018 un 300% de agresiones hacia las mujeres periodistas. Entonces, como decía, no solamente se enfrentan a un desafío de hostilidad hacia la prensa, sino también hostilidad hacia su situación y condición de mujeres en un país feminicida, ¿no? Y también con ello, los contenidos
la representación de los estereotipos y roles de género en, tanto en las noticias como en todo tipo de contenidos mediáticos. No encontramos que no ha avanzado. Por ponerles un ejemplo, el monitoreo global de medios, el GMMP, de 2010 al 2015, nos dijeron que en el 2010 teníamos en México el 20% de la representación y en el 2015 subimos 4 puntos, o sea, el 24%, pero lo interesante aquí es ver no solamente que estamos invisibilizadas las mujeres en las noticias de todos los medios informativos, sino también es importante ver cómo estamos representadas, ¿no? Y esta representación del 24%, pues somos representadas a partir de estereotipos, a partir de la revictimización, de la violencia feminicida, y pues también lo vemos como un retroceso dentro de, o sea, podría verse como un avance, pero también es un retroceso de cómo nos están representando. Caro, ¿quieres continuar con avances? No, más bien adelante con los avances. Perdón, retrocesos. Sí, en cuanto a los retrocesos, pues hemos visto que precisamente este marco legal no se está aplicando en los ejes, ya sea en la estructura, ¿no? La incorporación de las mujeres en la estructura de los medios de comunicación, tanto en los privados como en los públicos. Tampoco en los contenidos, no vemos esas sanciones a los medios de comunicación que siguen representándonos de manera estereotipada, que se siguen representando todos los tipos de violencia en todos los ámbitos en los medios de comunicación, tanto en radio y televisión como cine, como en los medios digitales. Y bueno, aquí es donde vemos un gran estancamiento en los dos ejes que propone el capítulo J. Y bueno, en cuanto a las oportunidades, es aquí donde nos gustaría Caro, escuchar. disculpa que te interrumpa, Caro, pero ¿Sí? están comentando aquí en el chat que la presentación está estancada en la segunda diapositiva. Solo son dos. Ah, ok, bueno, perdón. Entonces coméntenlo para que aquí nuestra audiencia sepa, porfa. Gracias. Sí. Bueno, nosotras, como les dijimos, somos muy sintéticas, hicimos un esfuerzo de sintetizar y nos gustan mucho los cuadros sinópticos, entonces es esta diapositiva y principalmente nuestras voces, pero con mucho gusto después podemos darles otro punteo más específico. Y bueno, también de la parte de retrocesos, es la representación, como decía hace unos momentos, sobre el feminicidio, por ejemplo, uno de los casos que vemos dentro de la prensa nacional, por ejemplo, el feminicidio de Ingrid Escamilla o de Lesbi Berlín, en donde las revictimizan, justifican a los culpables y hacen una criminalización y un espectáculo en las noticias en donde vulneran los derechos de las mismas víctimas. Entonces esto también es problemático porque ha avanzado la violencia endémica en la representación de los cuerpos de las mujeres, sobre todo vulneradas, y entonces, bueno, eso es parte de lo que nosotras estamos encontrando. Asimismo, hay redes de periodistas que se han formado a lo largo del país, pero encontramos que estas son redes a partir de iniciativas de la sociedad civil, ciudadanas, no no apoyadas por el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras añadir algo más, Carolina, o pasamos ya Sí, a otro. solo considerar eso, quiénes son que tengamos en cuenta al hacer las propuestas, quiénes son las autoridades, mencionar a los actores que podrían contribuir a esto, primero a cumplir el marco legal y después hacer otras propuestas que podrían incluirse dentro de estas políticas y marcos que nos ayudan a pues, tener mejores condiciones, ¿no? Y como bien lo dice Yenoe, pues ha sido un esfuerzo de las mujeres, ¿no? Porque estas leyes se reconozcan, porque estas leyes se establezcan y después también ha sido un impulso de las mujeres porque estas leyes se apliquen. Entonces, pues eso, hasta ahí mi participación. Y bueno, y nada más por último decir que el capítulo J tuvo a bien empezar a pensar o a plantear la posibilidad a futuro, bueno, hace 25 años, empezaron a pensar qué iba a suceder con las plataformas digitales, cómo se iban a integrar al contexto del panorama mediático, al sistema mediático de medios tradicionales. Y entonces aquí también encontramos
oportunidades también para pensar, ¿no?, cómo se está ejerciendo la violencia en estas nuevas plataformas que se unen a un ecosistema ya existente de medios tradicionales, sobre todo en países como México, que todavía conviven los medios tradicionales con las plataformas digitales. Y bueno, hasta ahí, si alguien tiene una pregunta, pues encantadas de responderlas, pero quisiéramos pasar a la parte de escucharlas a ustedes. Entonces, Aimee, Lucía, no sé si paso a la siguiente o ustedes quieren seguir. A las Sí. preguntas. ¿Tienen las preguntas ahí? Perfecto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué acciones concretas tendría que realizar el Estado y los medios de comunicación, incluidos los digitales, para mejorar las políticas públicas en comunicación? Muchas gracias, Yenue. Entonces, a partir de este momento, abrimos la participación de nuestras compañeras. Está levantando la mano Lidia Rita Bonilla, y aquí en el chat nos pregunta Graciela Ramírez si va a estar, si van a compartir ustedes el escrito. Sí, Graciela, de hecho, el lugar de llegada de esta discusión será ya la consolidación del documento de agenda feminista, y esta agenda va a contener tanto el diagnóstico como las soluciones que observamos y los actores a cumplimentarlas. Entonces, con mucho gusto, en cuanto esté el documento, vamos a darle amplia difusión. Sobre la primera pregunta, entonces, Lidia, adelante. Les recordamos o les decimos que máximo 3 minutos por participante. Gracias. Disculpa, Aimee, ¿podrían repetir la lámina de la pregunta? La pregunta Sí. está en el chat, la han colocado ya, dice que acciones concretas tendrían que realizar el Estado y los medios de comunicación, incluidos los digitales, para mejorar las condiciones públicas en comunicación. Lidia, Rita, en primer lugar, después María de Lourdes Sea. Adelante, Rita, por favor. Bueno, le damos el paso, por favor, a María de Lourdes Sea. Adelante, María de Lourdes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Primero, felicitar la exposición que hacen inicial porque es muy completa. A mí solo me faltaría comentar que una de estas acciones tiene que ser el respeto a la libertad de expresión por parte del gobierno mexicano, sobre todo con el tema que comentan de los y las periodistas, pero en especial de las mujeres periodistas. Y lo comento por el problema que tenemos en Notimex. Ustedes saben que ya rebasaron el año de huelga nuestros compañeros, y ahí es una mujer, la secretaria general, que se ha mantenido en la lucha y que desafortunadamente la agencia noticiosa del Estado mexicano no ha querido reconocer los derechos laborales, pero además por el riesgo que implica. Desafortunadamente ustedes saben que México es uno de los países donde ser periodista es casi estar en estado de guerra, y se ha limitado la expresión. Por eso yo considero que es importante que pues hacer énfasis en que el Estado mexicano respete los derechos de los periodistas y el derecho a la expresión. Muchas gracias. Gracias, María de Lourdes. Está también Silvia Nava y después Irenia Celestino. Bueno, entonces ya puedo hablar. Sí, Silvia, por favor. Ok, muy bien. Bueno, fíjense que comparto con lo que han dicho, y mi preocupación, y además es mi experiencia personal, se las comparto, es que también se tiene que modificar el espectro de los actores que están involucrados en el quehacer periodístico. Es decir, hay periodistas de carrera, hay periodistas que por circunstancias persiguen la nota todos los días por su trabajo, reporteros o reporteras, y hay quienes estamos haciendo periodismo desde los ámbitos de opinión. Para el caso práctico es el mismo riesgo, quizá un poco más quienes están a diario caminando por las calles. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque el Estado ha olvidado que es su responsabilidad mantener vigentes a todas estas pequeñas empresas.
Si estas empresas no participan de los recursos públicos, que no son de un grupo, sino de toda la sociedad, está exponiéndose nuestra libertad de opinión y de pensamiento, pero además también se está exponiendo el desarrollo del acceso a la información. Y por si fuera poco, hoy día se ha democratizado el acceso a la información y diversificado los medios de comunicación a través de los distintos espacios que promueven de forma independiente las redes sociales y los medios digitales, más aún en este momento de pandemia. Entonces, muchas veces el común de la sociedad solicita apoyo de los medios pensando que funcionan bajo esta premisa de que son responsables de abrir el espacio de opinión, olvidándose que como empresas les dan, de cierto modo, prioridad a sus clientes. Y entonces se sacrifica este trabajo. Que tenemos 3 minutos nada más, por favor. Sí, termino. Un minuto, se sacrifica la libertad de opinión y de pensamiento por la cuestión económica. Gracias. Muy bien, muchas gracias Silvia por tu contribución y bueno, podríamos ir alimentando este diálogo. Es el turno de Sirenia Celestino. Sire. Muchas gracias, Aimé, gracias, Lucía. Gracias también a Yenoé y a Caro que nos hicieron una presentación que recoge como mucho del contexto que nos interesa en este capítulo. Creo que algo que no teníamos en 1995 era los niveles de violencia contra mujeres periodistas. Creo que ese tema es el único que no estaba ahí y que lo ha recogido muy bien Yenoé. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental que las recomendaciones que hagamos vayan, bueno, y que no es un tema que solo esté en nuestro país, y que las recomendaciones tendrían que ir a atender también lo que ya los organismos internacionales han dicho en materia de libertad de expresión y protección a periodistas. Y son en dos sentidos, básicamente. Por un lado, reconocer públicamente la importancia de la labor de las mujeres periodistas en el fortalecimiento del Estado democrático, y por otro lado, incorporar la perspectiva de género en estos sistemas de protección para mujeres periodistas, con énfasis, por supuesto, para las compañeras que están en el exilio y que necesitan regresar y volver a ejercer el periodismo en condiciones de seguridad. Y muy rápido, en el tema de los medios de comunicación, me parece que son necesarias también acciones en dos sentidos. Por un lado, al interior de los medios de comunicación, para promover el liderazgo de las mujeres en los medios de comunicación, para construir políticas de inclusión laboral con condiciones salariales dignas. Sabemos que hay brecha salarial de género, que hay desigualdades al interior de las redacciones, entonces se tienen que construir esas líneas, esos protocolos que permitan el ejercicio periodístico libre de violencias como el acoso y el hostigamiento sexual, pero también que les permitan ejercer el periodismo en mejores condiciones y ahí entro a la segunda parte, que es precisamente crear códigos de ética que incorporen la perspectiva de género feminista para la producción de contenidos, pero también que estén considerando la seguridad de sus colaboradoras cuando son víctimas, ¿verdad?, del acompañamiento de las compañeras que son víctimas de violencia en el ejercicio de su labor. Dejaría hasta acá y puedo mandar como las líneas puntuales al correo que nos han señalado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cire. También se pueden ir poniendo a través del chat. La idea también es que podamos usar el chat, además de este formulario que en un momento se va a pegar en el chat, por favor. Y gracias, Yenoé, ya lo puso ahí. La idea es que podamos ir alimentando a través de este documento compartido precisamente las ideas y las reflexiones que podamos ir acompañando. Dos cosas me gustaría compartir precisamente a propósito de lo que Sirenia acaba de mencionar, que sin duda es muy importante, que tiene que ver precisamente con la incorporación de la perspectiva de género en estos sistemas de protección. Uno es un proyecto que estamos realizando GAMAC como instancia global, y en México concreto, Aimé Vega y una servidora que somos parte de GAMAC en este país,
precisamente junto con UNESCO, para poder delinear aquellos elementos que son nodales para la incorporación de la perspectiva de género en lo que llamamos hoy los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y bueno, también el próximo semana vamos a realizar desde CIMAC un foro que tiene que ver con esta idea de la evaluación del capítulo J también, pero con esta mirada con las periodistas que nos parece también muy importante. Y esto, como bien lo decía Yunuen y Carolina, son las iniciativas que estamos lanzando desde la ciudadanía, precisamente en este marco del capítulo de J en términos de mujeres y medios de comunicación, que siguen abonando precisamente a la ausencia de acciones más concretas por parte del Estado o algunos otros organismos. Así que hay incluso una encuesta que ha estado circulando, que hemos estado compartiendo con varias periodistas, que tiene como propósito precisamente recuperar la información necesaria de los tipos y las modalidades de violencia que están viviendo las reporteras en nuestro país. No me quiero extender más en esta información, pero seguramente nos podrán escribir a Aimé o a mí para, si quieren tener mayor información de lo que estamos realizando en este país. Y le daría la palabra a Argentina Casanova, por favor. Gracias. Creo que dentro de los retos que tenemos pendientes y que respondiendo a esta pregunta de qué acciones concretas tendría que realizar el Estado y los medios de comunicación, incluidos los digitales, yo colocaría al menos 4 puntos, que son, uno de ellos es la exigencia al gobierno federal y a los gobiernos de los estados de la investigación efectiva de las denuncias de periodistas, de las mujeres periodistas que se han presentado en los últimos años entre la FEPADE, y aclarar y explicar por qué se declara no ejercicio de la acción penal en la mayoría de las denuncias que son presentadas por las periodistas cuando se viven acosos y hostigamientos por parte de agentes del Estado o particulares, y también garantizar precisamente el resultado de la investigación. Otro aspecto, coincido con Sirenia y con las compañeras que me antecedieron sobre la necesidad urgente, y este es un tema que venimos hablando desde hace más de 20 años, de garantizar los derechos laborales de las mujeres periodistas, y en particular en las corresponsales, las que trabajan como corresponsales de los medios nacionales o algunas corresponsalías que no ofrecen ninguna protección. Otro es precisamente el de aplicar la perspectiva de género y que se garantice en la protección y la seguridad de las periodistas como defensoras de derechos humanos. Y por último, la urgencia de generar información diagnóstica y de la situación y la realidad que viven las mujeres periodistas por desplazamientos obligados a partir de los efectos de la violencia que están viviendo durante los últimos años, que se han visto obligadas a desplazarse de sus entidades, de sus ciudades, con sus familias y incluso con efectos sobre sus familias, y que el Estado garantice la atención de esta situación a través de políticas públicas específicas y que se atienda y se visibilice el desplazamiento de las mujeres periodistas. Gracias a todas. Saludos a todas igual. Muchas gracias, querida Argentina, y bienvenida a esta sesión. Hemos tomado nota y vamos tomando nota de todas sus recomendaciones, las 4 tuyas vinculadas con los derechos humanos de mujeres periodistas, y en efecto, en este último renglón que anotas, la necesidad de diagnóstico, es que se ubica lo que menciona Lucía, esta encuesta que estamos circulando entre mujeres periodistas, cuya finalidad es identificar tipos y modalidades de violencia, la situación de desplazamiento de muchas de ellas, y en particular cómo se han agudizado sus condiciones en el marco de la pandemia, que esto forma además parte de este diagnóstico que vamos a consolidar en la agenda feminista. Es el turno de Laura Pérez, bueno, perdón, está Kira Núñez de León. Adelante, Kira. Sí, muchas gracias. Yo había ya bajado mi manita después de escuchar a Sirena y a Argentina, pero hay 2 temas que todavía me quedan aquí en mi listita.
El problema es crónico en nuestro país, de los medios de comunicación, libertad de expresión y demás. Pero a mí me gustaría nada más resaltar la cuestión de la falta de protección social para las mujeres periodistas y recalcar lo que decía la compañera, para quienes ejercimos en mi caso el periodismo de corresponsalía, sin ninguna protección, sí se requiere que el concepto se extienda hasta las periodistas que estamos fuera del país, cubriendo sobre todo a diarios nacionales. Y la segunda cuestión es este mundo que hay entre este mundo tan abarrotado de medios de comunicación digitales, impresos, tradicionales, y a nivel federal y luego a nivel de los estados. La problemática en los estados es impresionantemente compleja, dependiendo de cada estado, obviamente, ¿no? El mío propio en Chiapas, la abundancia de medios de comunicación de todas formas, en un estado donde el analfabetismo es rampante y la pobreza es rampante, no da pie para eso. Y una propuesta concreta de mi parte es la de que se tiene que establecer la manera, encontrar un mecanismo que permita que los dueños o las dueñas de los medios de comunicación tengan la perspectiva de género antes de que puedan empezar a trabajar, porque de nada nos sirve tener periodistas, reporteras trabajando temas que nos competen cuando el medio las va a parar con el despido, no publicándoles o no pagándoles. Entonces también se necesita que los dueños y quienes son propietarias de los medios de información también tengan bastantes cursos de perspectiva de género para poder hacer realmente su labor de periodismo. Gracias. Muchas gracias, Kira. Le daríamos la palabra ahora a Gema y les voy a pedir que en medida que vayamos tomando la palabra podamos ir bajando la mano para tener claridad de quienes faltan, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas. Estoy de acuerdo con Sirene y con Argentina en sus puntos, y también agregaría que para lograr en respuesta a esa pregunta detonante, para lograr que medios y el Estado pues logren esas políticas públicas, también incluyan en esos convenios que se hacen o que se aterricen esos convenios que se hicieron en la Ciudad de México a los estados, y que se incluya también a la sociedad civil, a las redes de periodistas, para que no sean nada más los medios de comunicación y gobierno, ¿no? Y que también dentro de sus políticas incluyan la instalación o el llevar a cabo el protocolo de atención de violencia dentro de los mismos medios de comunicación, porque la violencia no nada más la ejercen las fuentes de comunicación en contra de las periodistas, también son dentro de las redacciones de los mismos medios de comunicación. Entonces, y en algunas empresas no existe ese protocolo o no lo aplican de atención a la violencia cuando se denuncian las violencias como hostigamiento sexual u otro tipo de violencias como gritos o insultos. Entonces también podría agregarse pues aterrizar, ¿no? Que haya esos protocolos dentro de las empresas. Y también pues creo que ya lo mencioné, que es fundamental que los periodistas puedan participar de manera con sus gremios, de manera gremiada o con redes, para que no sean solamente pues gobierno y medios. Es todo, y estoy de acuerdo con lo que las compañeras ya han mencionado. Muchas gracias, Gema. Les recordamos el carácter holístico de la Agenda de Género y Comunicación. Entonces, hay otros temas que nos expusieron Carolina y Yenue, que igualmente les invitamos a abordar en esta discusión. Es el turno de Carmen Villa. Adelante, Carmen. Buenas tardes a todas. Es muy complejo. En el caso de las mujeres periodistas, los obstáculos
y la violencia que afrontan habitualmente en el periodismo, es en la región en que se ven concentradas y adoptadas las formas específicas de las consecuencias y desigualdades de género, porque el hecho de ser mujer para algunos medios ya es un déficit de que no pueden hacer su trabajo completamente bien. Esto se ve reflejado directamente en las investigaciones que ellas reportan, en donde no las envían a veces se me fue la palabra, no las envían a reportar cuestiones de corrupción, crimen organizado y violaciones de derecho. ¿Por qué? Porque temen que sean dañadas. Realmente sí falta mucha cultura en cuestión de los medios para que tengan una perspectiva de género generalizada, perdón la redundancia, para que en cuestión de protección, tanto por ser mujer, tanto por ser periodista, no se vean violentados los derechos humanos de ninguna. También enfrentan específicamente lo que sería la dificultad en el pleno ejercicio del derecho de su libertad de expresión, que ese es un gran tema que daría para muchos foros. En estos factores también se puede traducir la discriminación que hacen en grupos cuando las envían a trabajar en grupos. En mi experiencia, si yo soy feminista y cubro un programa en donde puedo hablar de todos los temas, el día que me toca hablar sobre feminismo me dicen, pero no vayas a tocar el tema sobre esto. Ya sabemos que tú sabes esto, pero no lo vayas a decir. La libre expresión para las mujeres se ve violentada, se ve en desigualdad a lo que puede decir un hombre. Ahora, el uso conjunto en la persona cuando sale a pantalla. Si sales a pantalla, tienes que salir perfectamente arreglada, perfectamente con una dicción extraordinaria y sobre todas las cosas, que te veas muy femenina. Esa es una de las cuestiones que en este momento, en lo que atañe a los medios de comunicación, estamos viviendo las personas que, aunque tenemos un pequeño eslogan, aunque tenemos un pequeño tiempo ya sea en radio, ya sea en televisión, la identidad de género no nos lo permite, por la identidad de género. Gracias. Gracias, Carmen. Recordemos que tenemos 3 minutos para que podamos participar. Hay muchas manos levantadas y la intención precisamente es que podamos escucharnos entre todas. Les voy a pedir que tratemos de de adecuarnos a los 3 minutos y pensemos también en esta exposición que nos hicieron tanto Yenue como Carolina, de esta mirada en los diferentes aspectos que tenemos que ir compartiendo. Hay preguntas que estaban ya colocando en el chat o algunas ideas para reflexión, tanto Carolina como Yenue. Yo les pediría que pudiéramos también ir reflexionando en estas otras ideas y con esto pensando a quiénes nos estamos dirigiendo, quiénes tendrían que ser las personas, las instituciones responsables para hacer precisamente estas acciones que ustedes están pensando que tendrían que incorporar. Por favor, Marta Eugenia. Gracias, buenas tardes de nuevo a todas y todas. En el ánimo de ser, a todas, creo que somos puras mujeres, ¿verdad? En el ánimo de no ser repetitiva, coincido con lo que decía Lucía hace un momento y Kira, la transversalización de la perspectiva de género no solamente a nivel de gobierno federal, sino de estados y municipios. Algo importante, las áreas de comunicación social, que sé que recurrentemente hemos trabajado en ello, incluso, bueno, Lucía, muchos años hemos compartido este esfuerzo y este reto, sin duda alguna. Y algo muy importante que está sucediendo ahora con este tsunami que se llama WhatsApp, aparte de todas las redes sociales, que es hay muchos colegas varones comprometidos, sensibles, pero son pocos. Entonces, esta agresión a la que si en un chat yo me atrevo y he sido víctima de ello, a manifestar mi postura, mi mirada, etcétera, 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 que creo que nos ha pasado a todas. Y es impresionante la violencia por parte de estos colegas periodistas, y me refiero a chats de periodistas, hombres y mujeres,
y que esto, bueno, se va replicando en otros espacios de agrupaciones periodísticas, que quizá sería un buen punto, un foco especial a través de estas organizaciones que en los estados hay muchas, mixtas, hay algunas que solo son de mujeres, por fortuna, pero muy pocas, y otras que lamentablemente que son solo de hombres, clubes de Toby. Es cuanto. Muchas gracias, Marta Eugenia. Y le damos la bienvenida a Teresa Carreras. Tere, querida, estamos muy felices de que nos estés acompañando. Y bueno, ojalá que pueda replicarse este mismo ejercicio en Cataluña y en España. Aquí, efectivamente, como mencionaba Lucía, muchas de ustedes están ya colocando sus propuestas. Por ejemplo, Laura Pérez dice, para hablar de medios digitales en comunidades y pueblos indígenas se necesita que el Estado pueda dotar de recursos y medios. No se puede decir que todas tenemos el mismo acceso a este tipo de plataformas. Kira, bueno, continúa con la Agenda de Derechos Humanos de Periodistas. Es el turno de Valeria Guzmán. Valeria. Ok. Ay, perdón. ¿Ya se escucha? Sí, Valeria, adelante. Ok, buenas tardes. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero me voy a omitir la tentación de abordar los temas que están hablando, porque bueno, mi propósito de entrar a todas estas mesas es visibilizar la problemática de la mujer con discapacidad, y bueno, en este campo no va a ser la excepción. En cuanto a la invisibilización de las mujeres, en el caso de las mujeres que tenemos alguna discapacidad, pues es mucho más acentuada. Nuestros cuerpos diversos o fuera del estándar no están en las pantallas del cine ni de la televisión, no somos noticia, y no estamos en las novelas, ni las series, ni las películas regularmente. Entonces, bueno, estamos ausentes, no se habla de nosotras, y cuando se habla, nuestra imagen o la representación nuestra es errónea y llena de estereotipos tanto de género como de discapacidad, o aparecemos con habilidades casi superdotadas, exageradas, o aparecemos con un rollo como de fragilidad extrema, ¿no? Y con una onda ahí capacitista que no nos favorece en nada, ni favorece a nuestra realidad, ni a la interacción, ni a la impresión social que se tenga de nosotros, ¿no? Ni a nuestra autoimagen también como mujeres con discapacidad. En cuanto a los medios como fuente de información, pues el acceso a la información para nosotras también es deficiente porque, por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva, para las mujeres con discapacidad auditiva no hay casi ninguna información o programación en lengua de señas mexicana, o cuando es información escrita, a veces se comparten imágenes y gráficos que las personas con discapacidad no podemos mirar, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación como espacio de expresión, bueno, pues las mujeres con discapacidad tenemos cero liderazgo, aunque tuviéramos carrera o experiencia en ello. Generalmente o estamos por colaboración en los medios convencionales y no recibimos un sueldo por nuestro trabajo. Y bueno, como ejemplo puedo poner mi caso, el de un montón. Yo he hecho 2 programas durante 14 años en diferentes emisoras y nunca recibí una remuneración mínima, ¿no? Y eso solo lo pongo como ejemplo, pero hay un montón de casos de mujeres con discapacidad en esas circunstancias. Conozco muy poquitos casos de mujeres que sí han recibido algún tipo de retribución económica. Y es que son muchas cosas. En el caso de los medios digitales, bueno, pues ahí sí es un poco más sencillo, pero ahí está otro problema, porque entonces ahí casi nunca puede ser como una fuente de trabajo, o tu trabajo no es remunerado porque es como más por la libre, ¿no? Incluso hay muchas emisoras por internet dirigidas por mujeres o por personas con discapacidad, entonces quizá la propuesta sería, uno, que se vigilara también la imagen de la mujer con discapacidad en los medios y que se sancionara si lo que se difunde atenta como contra nuestra integridad o contra nuestra dignidad. 2, que se diera algún presupuesto para las emisoras que están capitaneadas por mujeres con discapacidad. Y 3, que hubiera más espacios de liderazgo en los medios de comunicación para nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias Valeria. Si los puedes poner también en el chat, te lo vamos a agradecer. Aleida Quintana señala incluir la situación de las mujeres indígenas y su participación en las radios comunitarias, los retos que enfrentan para recibir concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la burocracia,
la falta de sedes en los estados y la discriminación al hacer radios comunitarias fuera de la legalidad son víctimas de represión. Algunas han denunciado que dichas acciones son utilizadas para censurar y destruir las alternativas comunicativas bajo el uso desproporcionado de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal. Le voy a dar la palabra ahora a Tere Ulloa y les voy a pedir, Gema, no sé si estás pidiendo nuevamente la palabra, ok, y Marta Eugenia, ya la bajaste. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas. Yo quería comentarles que tenemos la preocupación del papel que están jugando los youtubers, que además están captando la atención de inmensas masas de jóvenes y que de género ellos no respetan nada de género, ¿no? Inclusive acotan mucho la libertad de expresión de las feministas. Por otro lado, sí la preocupación de que se están usando los medios masivos de comunicación impresos y electrónicos, como sucedió en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, como medios de reclutamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad para ser explotadas sexualmente. Otro tema que nos preocupa mucho es el tema de la prostitución web, que ahora con la pandemia y con los riesgos se disparó inmensamente. Otro tema que tenemos clavado con YouTube es la etnopornografía, que se empezó a hacer pornografía con las niñas y las jóvenes indígenas allá en Chiapas y en otras comunidades indígenas de otros estados del país. Y que, bueno, sí, reportamos los videos y los bajaron, pero eso no quiere decir que no estén circulando en otras plataformas. Y el otro tema que nos preocupa mucho son los PACs y la dichosa ley Olimpia que se ha extendido por todo el país, que reduce las penas a lo que establece la Ley General de Trato, ¿no? Y que de una u otra manera estamos como señalando que los responsables, por un lado, sí son los medios, ya sea impresos o electrónicos, pero también la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de los contenidos, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene a su servicio la Guardia Nacional y por consiguiente la policía o la Guardia Científica, donde está ubicada la Policía Cibernética, que debía de estar atacando, denunciando todas las páginas con contenido tremendamente violento contra las mujeres y que no lo está haciendo. O sea, tumba la página, pero no hacen la denuncia y por consiguiente no hay acceso a la justicia y por consiguiente pueden aparecer en otra IP inmediatamente. Yo creo que eso es muy preocupante y bueno, yo tengo la posibilidad de escribir columnas de opinión en los medios y trato, no sé si lo cumpla, a ver qué opine Lucía, de hacerlo siempre desde la perspectiva de género. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa Ulloa, y has colocado aquí elementos muy importantes para ser incluidos en la agenda, vinculados con medios digitales, vinculados con medios radiodifusión y violaciones de derechos humanos de las mujeres. Tomamos nota sobre el papel de los youtubers, el uso de medios masivos como medios de reclutamiento de mujeres jóvenes, la prostitución web, la etnopornografía, y diríamos también la pornografía,
PACS y la ley Olimpia, que ya lo decíamos también en la sesión de violencia, pues eso, al crear el doble tipo penal, lo que hace es reducir la pena por el mismo delito respecto a la Ley General de Trata y las responsabilidades. En este punto les queremos recordar que justo esta primera dimensión estaba dirigida a identificar qué acciones es importante impulsar. Y nos parece muy importante eso. Ustedes han englobado, o más bien sus participaciones se vinculan con 3 áreas principalmente. Una, libertad de expresión y derechos humanos de mujeres periodistas. Otra, con violaciones a derechos humanos de las mujeres por plataformas digitales y la radiodifusión. Y en tercer lugar, derechos de las mujeres en medios comunitarios e indígenas. Si están de acuerdo, pasamos, eso les pedimos entonces que se reserven sus comentarios para pasar de una vez a la siguiente pregunta, que le pedimos a Caro Pacheco, si nos puedes por favor comentar de qué trata esta segunda pregunta y que nos quede claro eso, a dónde queremos llegar con esta discusión. Esta segunda pregunta ahí va encaminada precisamente a identificar aquellos actores a los cuales podemos pedirles o solicitarles acciones concretas. Entonces, estamos pensando si tienen alguna propuesta para Secretaría de Gobernación, que se encarga de toda la vigilancia y regulación de los medios, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que incluso tiene pues lineamientos en materia de comunicación, como son lo que ya mencionaba, los códigos de ética, pero además tiene a su cargo toda la responsabilidad sobre el tema y los contenidos y la regulación económica de las telecomunicaciones, y en particular de los medios digitales. Aquí está varios temas como las brechas digitales, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el Big Data. También tenemos el Instituto Nacional de Información Pública, el INAI, bueno, aquí también tenemos todo el tema de los datos personales, ¿no? ¿Quién se está quedando con los datos personales en el caso de los medios digitales? Y que nos parece muy importante abordar porque nos están protegiendo, en particular los de las mujeres, que están hipersexualizados en los medios digitales. Y también en los medios tradicionales, como ya sabemos que ha sido histórico con respecto a la prensa. Con respecto a la Secretaría de Educación, todos los planes y programas que tendrían que incluir la perspectiva de género para que los medios de comunicación no siguieran reproduciendo lo que ya sabemos, estereotipos y violencia contra las mujeres. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también se encarga de la política nacional e internacional, que tiene que ver con los medios de comunicación. Y bueno, si proponen alguna otra institución a la cual podríamos aludir con los medios de comunicación. Esa sería. Muchas gracias, Caro. Entonces, es el turno de Dulce María Romo. Adelante, Dulce. Sí, buenas tardes. Es que estoy revisando mi participación, ahora sí que con lo que acaban de mencionar para reordenar mi respuesta, pero bueno, la participación será breve porque considero que es necesaria la apertura a medios con perspectiva y evidente interseccionalidad. Mencionaban lenguas indígenas, debilidad visual, sordas, etcétera. Sobre todo ahora que los medios de comunicación han asumido hoy más que nunca de facto tareas educativas, entre comillas, y por eso es necesario incidir en esos contenidos. También recordemos que en este país la pobreza tiene cara de mujer y más en comunidades indígenas, y las mujeres se han convertido ahí mismo en periodistas, investigadoras y defensoras, todo eso a la vez. Por eso es necesario que las radios comunitarias sean y sigan siendo herramientas poderosas en muchas comunidades, pues son una herramienta poderosa para la defensa de territorios, recursos, la denuncia, etcétera. En Wikipedia pueden encontrar ahí unos datos bastante interesantes, sobre todo un dato importante mío personal es de que el uso de las radios comunitarias en comunidades alejadas sobre todo es muy importante y está previsto por la UNESCO y por la OMS también. El caso es pues de que las radios comunitarias son castigadas incluso desde su fundación, del motivo de su creación. Por ejemplo, les diré que el Ejecutivo presenta una ley para reformarlas en 2013, la Ley Telecom, y las establece o están determinadas como la categoría de medios sociales. Sin embargo, es muy difícil
establecer una radio comunitaria, necesitan una cuenta bancaria, necesitan pagar un estudio técnico que los pueda acreditar para el servicio, para que se están constituyendo legalmente como una asociación civil. Y bueno, además la IFETEL no resuelve de manera inmediata porque se hace la solicitud y pues hasta que el IFETEL tenga tiempo, ¿no? También les prohíben obtener financiamiento privado, salvo donaciones en dinero o especie en la comunidad. Otro aspecto importante, considero que debe darse fortalecimiento y apoyo a las cineastas indígenas. Tenemos a Dinazar Urbina Mixteca, Yolanda Cruz Chatina, Ingrid Eunice Fabián Zapoteca, Luna Marán Zapoteca, María Sojoc Sotzil, y bueno, todas estas tareas indefectiblemente le tocan al legislativo y al ejecutivo, obviamente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra cosa que tiene que revisar y que le toca a los tres poderes de la Unión es efectivamente tratar de evitar esa crudeza de la exposición de las conductas delictivas sobre las víctimas, porque también es una forma más de victimización y esto debe normarse y de cumplirse al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Vamos a darle la palabra ahora a Dolores Adriana. Gracias porque nos vas mostrando precisamente, además de esta necesidad de interseccionalidad que hay que ir colocando precisamente en el tema. Muchas gracias. Dolores, por favor. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Compañeras, mira, lo que yo quisiera sumar, aparte de lo que ya dijo mi compañera en relación a las discapacidades, quiero sumar otras cosas que son las violencias que se viven dentro de los CRUs, que son los equipos de audiovisual y de cine, y que esas se tendría que ponérseles dentro de las solicitudes que sean para Secretaría de Gobernación, y también hacerles notar que si no solamente la discriminación que tenemos como mujeres y el rezago económico que tenemos en los pagos como mujeres con discapacidad es aún mayor. Es decir, se les estaría pidiendo un etiquetado especial para las personas, mujeres con discapacidad, o también para las mujeres que no tengan discapacidad, para acercarnos a las tecnologías de la investigación y las comunicaciones, porque son equipos caros y que quienes hemos estado realizando labores cercanos a Cruz con varones, hemos estado cerca de violencias que han quedado registradas en material videográfico, y que eso también nos orilla a que tengamos que hacer labores de freelance y lejos del, ¿cómo se puede decir?, de trabajos fijos que están como de alguna forma cooptadas, sino que también tenemos la otra discriminación o otro tipo de violencia sumada, que es cuando hacemos activismo, y que justamente al hacer activismo dentro de un equipo audiovisual nos pone en peligro, y lo hemos estado. Que también a la SEP se le pudiese pedir, también ponérselo en la agenda a las personas de gobierno o a la SEP, que las mujeres que tenemos discapacidad y que estamos dentro del audiovisual o del medio cinematográfico, de pequeño a grandes perspectivas, lo quiero decir de esa forma, que nos tomen en cuenta para poder ingresar y poder poner parte de todo lo que tenemos y que hemos hecho en las calles como feministas, y que lo hemos hecho sin ningún peso encima, al contrario, sino que la causa es la que nos mueve, y lo que nos mueve es la transformación de este país y de todas las conciencias, y que nos sigan también a nosotras las creadoras, que nos sigan moviendo las conciencias. Entonces, esa Mira, tiempo. Perfecto, te agradecemos mucho e insistimos, hay más tiempo para la discusión, pero aquí también lo importante es que podamos dar cabida a las más voces posibles. Es el turno de Dolores Adriana Fuentes. Adelante, Dolores. Dolores. Soy la que acaba de hablar. Deja bajar mi perdón, manita, gracias. Entonces por favor bajen su manita. Es el turno de Guadalupe López. Hola, buenas tardes. Hola, Guadalupe, adelante. Yo quiero regresarme a la primera pregunta porque para mí, bueno, o ajustarla a la segunda pregunta, es que la Secretaría de Gobernación tiene que exhortar
al presidente de la República a establecer una política de comunicación social de acuerdo con la normatividad en materia de derechos humanos de las mujeres. No puede basar su política el presidente en redes sociales, en medios virtuales, porque no son los que llegan a la población. Esa devolución que hizo de los tiempos oficiales se tiene que reestructurar y la Secretaría de Gobernación tiene que estar revisando qué está pasando porque son fundamentales para informar a la población. La otra cuestión es que esa conferencia de prensa que está en las mañanas se reestructure como una conferencia de prensa porque no lo es y deje de denostar a los medios de comunicación generando discursos de odio hacia los medios, generalizándolos que son chayoteros. Y también hay una preocupación específica en cuanto a las periodistas que participan en la conferencia mañanera porque han recibido agresiones de periodistas hombres allí y de reporteros. Y se ha generado un clima de tensión y que el presidente está tolerando. Esa es la función de la Secretaría de Gobernación. Y por último, que deje de estar enviando exhortos a los medios para evitar imágenes que denigran a las mujeres, para evitar que no reproduzcan discursos de odio, porque la Secretaría de Gobernación tiene las atribuciones necesarias para sancionar a estos medios que están por encima de las leyes. Y los ejemplos bastan y sobran. El caso más terrible y que sí sería conveniente que se anunciara, que se mencionara el de Elizabeth, la mujer que fue exhibida en la fotografía desollada viva, que es la máxima expresión de violencia institucional porque no está atendiendo a lo que indica la ley para sancionar estos medios. Es todo. Muchas gracias, Guadalupe López. Alma Margarita, seguiríamos. Por favor, recordemos, 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante poder exigir que el Poder Legislativo integre en el CEPACE a los medios masivos de comunicación, y aunque todavía no se pueda hacer el cambio legislativo, los sistemas tienen algo que se llama comisiones y después tienen algo que se llama GAT, grupos de apoyo técnico, que son convocados a solicitud de quienes integran los sistemas. ¿Por qué digo esto? Porque los medios son una pirámide de la construcción de la sociedad y todo lo que nos alimenta, lo que escuchamos, lo que vemos, toda la población de todas las edades y condiciones, pues viene de los medios, ¿no? Impresos y digitales, etcétera, de la televisión, etcétera. Entonces, considero que es muy importante exigir también que los institutos de cultura, CONAVIN, tengan como parte de las medidas necesarias que marcan las convenciones y la plataforma de acción de Beijing a esas campañas permanentes donde se puedan garantizar programas anuales de cultura de los derechos humanos de las mujeres, donde los medios masivos de información estén involucrados, pero también poder generar una serie de acciones a través de la exigencia a estas autoridades o la Secretaría de Educación, que es quien es titular del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, con acciones donde los medios puedan, por ejemplo, hacer una serie de actividades a través de estas campañas donde se pueda desde promover la difusión del sistema de protección a las periodistas, la protección hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Ya comentaron las compañeras los protocolos, y hacia afuera toda la violencia y feminicidios que ha habido, pero también a nivel de cultura, de estar mostrando qué significa tener estereotipos y qué significa no tener estereotipos, hacer foros con contenidos y premios de reconocimiento a quienes sí los realicen, los medios que los realicen, etcétera. Gracias. Gracias, Alma. Muy bien, les recordamos, por favor, poner atención en el tiempo. Aquí en el chat nos dicen, compañeras, no perdamos de vista a los actores más, universidades y escuelas de comunicación y periodismo, claro.
para que incorporen la perspectiva feminista en la formación de las nuevas generaciones de periodistas, que fomenten la investigación periodística en materia de libertad de expresión y género, y de todas las fuentes con enfoque de género. Y 2, los organismos internacionales para promover el financiamiento del periodismo de investigación feminista. Hasta ahora no hay financiamientos para ello. También para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres periodistas e impulsar la formación de redes de mujeres periodistas. Muy bien, retomamos aquí todas sus contribuciones. Gema, participaste en la ronda anterior. ¿Estás de acuerdo en que le demos la palabra a alguna compañera que no haya participado y si queda tiempo en esta segunda ronda, participas? Bajen por lo pronto su manita, Gema y Alma, por favor. Es el turno de Penélope Chavarría. Adelante, Penélope. Sí, bueno, yo tengo una propuesta más en concreto que es sobre el lenguaje y discurso revictimizante, sobre la información en casos de violencia contra mujeres y niñas, porque generalmente, sobre todo pasa como más, no sé por qué, yo estuve viviendo algún tiempo en provincia y creo que en los medios locales a veces todavía no logran visibilizar la importancia de salvaguardar los datos personales de las víctimas, por ejemplo, o de no tener un discurso revictimizante. Entonces, pues sería como incluir este lenguaje, ¿no? Una diferencia de lenguaje de cómo se abordan las notas periodísticas y pues para proteger la integridad, ¿no? De los datos personales de las víctimas y pues fomentar una información imparcial, objetiva y pues siento que algunas de las propuestas podrían ser pues la capacitación a los medios de comunicación, que no solamente en algunas capacitaciones por experiencia propia iban como pues los directores, sino los que realmente están en campo como redactores y reporteros, a capacitaciones con esta perspectiva de género, incluir iniciativas de ley justamente para garantizar, por ejemplo, la Ley General de niñas, niños y adolescentes, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues para garantizar, ¿no? Sobre todo si son niñas o niños víctimas de violencia, pues garantizar la protección de sus datos y la no vulneración de su integridad en los medios de comunicación que abordan estos tipos de notas. Y finalmente, pues sí, un medio que podría ser el INAI o algún organismo autónomo que pueda conformar un área o un área de monitoreo para justamente hacer recomendaciones a quienes no sigan estas normas, ¿no? De protección a los derechos y los datos de las mujeres y niñas. Y es todo. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay otra propuesta también en el chat y en el marco específico de la Ley de Publicidad Oficial, establecer el financiamiento para el fortalecimiento de medios de comunicación feminista y creo que por ahí podríamos pensar precisamente para mujeres con discapacidad, para las radios comunitarias dirigidas con mujeres indígenas, en fin. Damos la palabra a NH, María, por favor, hasta 3 minutos. Muchas gracias. Es que tenía la mano levantada, pero no me habían dado la palabra desde la pregunta pasada. Y solamente quiero pues agradecer la invitación por estar aquí con todas ustedes. Te nombro, Carmen, con mucho cariño. Lo que yo quisiera comentar es el apoyo por las grandes masas masivas para la revictimización. Justamente esto es muy importante porque lo estamos dejando a un lado, no está el apoyo para las mujeres, también que se lleva a cabo el derecho a la libertad de expresión, la importancia y el valor a todas las mujeres, que deje de estar presente el lenguaje sexista, ya que este es un obstáculo que no ha permitido que las mujeres se puedan desarrollar de forma equitativa en esta situación. Asimismo, cuestionarnos las prácticas machistas que se reproducen en todos los medios de comunicación, ¿no? Televisión, internet, etcétera.
mejorar las condiciones laborales, hacer presente la perspectiva de género y hacer una transformación en cómo se nombran y presentan las mujeres en periodistas, ¿no? Que existe también una sensibilización, que estemos conscientes de lo que está pasando, cuál es la problemática, cuál es la evolución, qué cambio queremos formar, y no olvidar la visibilización de las mujeres diversas sin discriminación. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Lo más rápido y concreto que se pueda. Muchas gracias, María Rebeca. Son muy pertinentes tus recomendaciones. Acá en el chat, Laura Pérez nos dice, yo sugiero que se integre la perspectiva de interculturalidad y pertenencia cultural, no solo al decir interseccional nos representa a las mujeres y pueblos indígenas, además sería como encajonar a todos los grupos como hemos estado invisibilizados como mujeres indígenas, afro, etcétera. Totalmente de acuerdo, Laura. Y aquí, digo, también vale la pena hacer una aclaración, y es que el feminismo por principio, siempre ha sido interseccional, que digo, ahora se ponga de moda este concepto, pero el feminismo siempre ha llamado, recordemos a Marcela Lagarde cuando impulsa la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde ella hace la aclaración acerca de que la violencia contra las mujeres es estructural, pero que dependerá de la condición de etnia, de raza, de edad, etcétera, de las mujeres en específico que estén en una situación de mayor vulnerabilidad. Así que muy importante apunte, Laura, muchísimas gracias. Bueno, aquí no me aparecen en la columna las manitas, pero las veo acá, entonces es el turno de Elena Ortega. Cortés, adelante, Elena, querida. Muchísimas gracias, pues saludar el esfuerzo que esta comisión de expertas en medios de comunicación hace su esfuerzo de estar haciendo este foro y este trabajo. Creo que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás normatividad que ya nuestras ponentes de manera muy generosa nos han compartido, pues establecen perfectamente las funciones que tanto los medios de comunicación privados como las del propio Estado tienen. Y por supuesto, la gran conclusión de esto es, obviamente, el fortalecer el Estado democrático, garantizar nuestro derecho a la información y con una visión también, con un enfoque de derechos humanos y de derechos de las mujeres como de perspectiva de género. Creo que esa sería la primera solicitud dirigida al gobierno y en particular a los responsables, que es la Secretaría de Gobernación, para que esto no quede como en letra muerta. Las entidades federativas, pues si bien es una normativa general anterior, es importante subrayar la urgencia que implica la armonización, obviamente el seguimiento y la evaluación de las funciones de todos los medios de comunicación, tanto del Estado como de la iniciativa privada. En cuestión al Estado, me parece fundamental la exigencia de que se manejan con recursos públicos y los convenios que realizan con la iniciativa privada o con sus propios programas y contenidos, pues estén apegados aquí nuevamente, porque los congresos o los poderes judiciales o los mismos ejecutivos se gastan nuestro dinero en pues divulgar a personalidades en turno y con una visión, obviamente los medios en general podemos identificarla con una visión eminentemente patriarcal, que si bien hay un esfuerzo por las periodistas feministas, porque es cierto, hay periodistas feministas que luego son bloqueadas por sus patrones en los dueños de las empresas para poder continuar con su trabajo. Y qué decir, en Zacatecas, pues de manera recurrente estamos denunciando en cada conferencia de prensa. Compañeras, recordemos 3 minutos, por favor. Y que, sí, termino, y que fortalezcan sus procesos de capacitación. Pero bueno, esto es periodismo a la mexicana, quien paga manda, y esto nos afecta en nuestros derechos como mujeres.
hay ¿qué decir de lo que ya se ha mencionado aquí? Termino con esto, el lenguaje discriminatorio, la revictimización, etcétera. Pues nuevamente, pues sí ser muy firmes ante este informe y exigir las condiciones para que este desarrollo, estos planteamientos que se establecen en el marco jurídico se logren, sean sustantivos y se invierta obviamente capacitación, formación y recursos económicos. Gracias por su escucha. Muchas gracias. Si en algún momento se nos agota el tiempo de la palabra, está el chat para completar nuestra idea y de esa manera vamos a recuperar no solamente lo que está en el chat, sino también aquellas propuestas que se han vertido verbalmente. Esto por eso se está grabando esta sesión también, y tanto Yenue como Carolina están muy pendientes de todas las propuestas que se están haciendo para recuperarlas. Le daría la palabra a Rosa María Rodríguez, por favor. Hola, gracias por la oportunidad para plantearles algunas propuestas que a lo mejor pudieran resultar repetitivas, pero bueno, nos parecen de mucha importancia. Una de ellas es exigir al Estado mexicano una mayor rendición de cuentas de lo que está haciendo respecto al capítulo J, Mujeres y Medios, y que desarrollen políticas amplias y holísticas que aseguren y aceleren el cumplimiento de esta agenda para la igualdad de género, mujeres y medios de comunicación, a la que se comprometieron en 1995 como una vía fundamental para lograr el ejercicio pleno de las mujeres a los derechos humanos, a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión. Desde luego, hacer el llamado urgente a los poderes ejecutivo y legislativo federal como de los estados a legislar e implementar todas las políticas públicas, medidas afirmativas y presupuesto que contribuyan de una vez por todas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de violencia offline y online contra mujeres periodistas. Exigir a los funcionarios intolerantes que cesen el discurso que busca desacreditar la labor de las y los periodistas. Al gobierno federal y de los estados que atiendan la problemática de las periodistas desplazadas y exiliadas por la violencia y les aseguren un acceso a la justicia y un regreso seguro a sus lugares de origen para continuar su labor periodística. Que cese la represión y la criminalización contra periodistas durante la cobertura de protestas y manifestaciones feministas. A los 3 niveles de gobierno que impulsen con mayor fuerza el periodismo feminista, que en los últimos años ha sido fundamental para visibilizar y reducir las desigualdades por razón de género, así como para la construcción de un mundo más democrático, inclusivo y no sexista. También aquí sería el llamado a las empresas de los medios de comunicación, a los gobiernos, a reducir la brecha salarial y el deterioro de las condiciones laborales de las periodistas que se profundizó con la pandemia. Desde luego, seguir trabajando todas las instancias en eliminar los contenidos sexistas y la reproducción de estereotipos de género en los medios, lograr también, medidas legislativas, afirmativas, las necesarias para lograr el acceso paritario de las mujeres a la propiedad y los cargos de dirección de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Por supuesto, dar mayor participación o llamar a la mayor participación de la academia y de la sociedad civil para la igualdad de género en los medios de comunicación. Esa es nuestra aportación, y desde luego también nos sumamos a todas las propuestas que aquí se han planteado porque finalmente coincidimos en todas. Gracias. Muchas gracias, Rosa María, y bienvenida a esta discusión. Bienvenidas, desde luego, tus recomendaciones, que por cierto, eso ya están en el borrador, pero gracias por poner énfasis en algunas de ellas. Bueno, entre las recomendaciones que ustedes tienen, bueno, nos dicen los medios tradicionales de carácter o cadenas nacionales deben contar con unidades de género y derechos humanos y que estos sean los mecanismos coordinados con InMujeres para la transversalidad de la perspectiva de género. Ya se dijo en otras mesas, otro tipo de economía es necesaria, una economía feminista no depredadora. Así como se puso una fecha tope para eliminar los personajes de productos, proponer una fecha tope para que los medios usen el lenguaje incluyente y no sexista. Y eso sería súper bonito, de perspectiva de género transversal, y de lo contrario se inicien multas o más. Estamos totalmente de acuerdo y vamos tomando nota de ello. Es el turno de Marta Eugenia. Marta Eugenia, adelante.
Muchas gracias, Jaime. En el ánimo de resumir y responder a esta segunda pregunta, en cuanto a la propuesta para el Estado, pero también para la Secretaría, para el Estado mexicano en general, pero concretamente para la Secretaría de Educación Pública e incluso para instituciones de excelencia académica, ya sea públicas o privadas, pues también incidir en estos espacios. Muchas de estas universidades tienen sus propios medios, que no son medios masivos de comunicación, pero que son medios al final de cuentas, y que pudiéramos incidir con todo lo que ya se ha dicho aquí en el tema, el ITAM, por ejemplo, y muchos otros que tienen. Ayer me tocó la oportunidad de compartir una charla en el CICESE, que es una institución de excelencia académica de investigación científica y educación superior de CONACYT, y nos pidieron la charla, bueno, me pidieron la charla un grupo de estudiantes que conforman una asociación dentro del mismo CICESE, porque quieren sensibilizar a los investigadores hombres sobre estos temas de igualdad. Entonces yo al final de la charla que impartí, lo que les dije, les propongo que generen, que algo que acaba de decir quien me antecedió, que generen, que provoquen que las autoridades del CICESE generen formen una unidad de género, ¿verdad? Y la otra parte de los contenidos en general en los medios de comunicación, y creo que en muchos lugares, exceptuando pues espacios como CIMAC, por ejemplo, o muchos de los nuestros, de quienes aquí estamos hoy participando, es esta invisibilidad que hay en los contenidos cuando se refiere, en los contenidos periodísticos, cuando nos referimos a mujeres migrantes, si no es para victimizarlas o criminalizarlas. Y esta parte de las mujeres migrantes que he tenido la oportunidad de hacer un abordaje en Estados Unidos a través de la asociación a la que pertenezco también, es evidente. Y esta parte de las mujeres migrantes está muy ligada también, obviamente, con las mujeres indígenas. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Aquí proponen también en el chat la regulación de redes sociales como Twitter, Facebook, TikTok, para que dejen de reproducir contenidos pornográficos como parte de los servicios de OnlyFans y otras plataformas relacionadas a los servicios sexuales. Así que seguiremos dando la palabra a aquellas compañeras que todavía no la han tomado. Rosario Serrano, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rosario Serrano de Oaxaca y yo quisiera un poco retomar lo que han dicho sobre las mujeres con discapacidad. En este sentido, creo que es importante, sí, la visibilización de las mujeres con discapacidad en los medios de comunicación, pero desde un punto de vista, pues, desde una postura más respetuosa, sobre todo también dentro de las mismas empresas de los medios de comunicación, sea periódicos, sitios de community manager, radiodifusoras, televisoras. Desgraciadamente, pues no conozco, pues si hay, no he visto mujeres con discapacidad que estén formando parte de la vida social, ¿no? de este país, y lo cual me parece lamentable. También mayores oportunidades de un empleo digno, porque muchas veces me ha tocado ver mujeres con discapacidad y mujeres sin discapacidad un poco compitiendo, las ponen a competir en esta cuestión de, es que ella no tiene discapacidad, tú sí tienes discapacidad. Y creo que eso no nos juega a favor. Entonces, me parecería importante que sí se integrara un poco en la agenda esta cuestión de la visibilización de las mujeres desde un punto de vista más justo, y no tomando en cuenta, como lamentablemente se hace, la cuestión física, porque pues considero que hay muchas mujeres pues con una situación de discapacidad que pues no tienen la oportunidad de estar realmente en un medio de comunicación o enfrente de un micrófono, y creo que valdría mucho la pena, creo que tenemos mucho que expresar. Muchas gracias.
Claro que sí, Rosario, muchas gracias y lo mismo, tomamos nota. Laura Pérez dice, considerando la situación de la pandemia donde la educación se hace a través de medios digitales, televisión y radio, es necesario visibilizar la desigualdad y la brecha digital en las que se encuentran las niñas, jóvenes y mujeres indígenas. De nueva cuenta, muchísimas gracias por estas puntualizaciones, Laura, son muy importantes. Es el turno de Diana Ramírez León. Adelante, Diana. Diana. Sí, mi comentario, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Diana. Sí, adelante. Está un poco de ruido, pero mi comentario lo voy a, traté de sistematizar aquí mi comentario, lo voy a leer. En relación a qué es lo que podemos proponer para las diferentes dependencias, estaba yo pensando, por ejemplo, generar garantías de seguridad para, o sea, que el Estado garantice la seguridad para las comunicadoras, en especial a las mujeres indígenas, porque algunos de los proyectos de radios indígenas comunitarias pues se encuentran operando en áreas donde está el crimen organizado, por ejemplo, y pues esto ha trastocado un poco el tejido comunitario indígena y bueno, pues las mujeres comunicadoras pues estamos ante esta situación, ¿no? Y bueno, yo lo hablo desde mi punto de vista porque soy comunicadora comunitaria de un pueblo originario en el Valle del Mezquital, estado de Hidalgo. Y otro punto sería también que se garanticen que los contenidos que producen y se transmiten en los medios públicos, comerciales y de dependencias gubernamentales en sus 3 niveles, así como la publicidad, algo que sucede mucho, ¿no? Que no exista una discriminación, una segregación y una folclorización y se estigmatice la imagen de las mujeres indígenas, ¿no? Y de los pueblos en América Latina y en general, ¿no? Y también sumando a este punto, pues etiquetar recursos de cada dependencia, porque el IFT sí etiqueta recursos, está la publicidad del 1%, que es muy poco, es mínimo, pero bueno, estos recursos que se vayan etiquetando a producciones, a publicidad, a campañas que sean producidas directamente por las radios comunitarias indígenas, principalmente las dirigidas por las mujeres indígenas, para asegurar esta pertenencia cultural y de género, ¿no? Otro punto sería también garantizar que en las convocatorias de las diferentes dependencias de gobierno, pues dirigidas a la población indígena, en especial a las mujeres, a la cual se acceden los medios de comunicación indígena, además de promover pues la lengua y la cultura que está bien, pero que sobre todo exista una agenda de derechos humanos, de derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas para la formación de comunicadoras indígenas y para su equipamiento de las mismas. También pues incentivar un poco la formación de comunicadoras indígenas con recursos de las dependencias federales, pues involucradas con el desarrollo de los pueblos y siempre pues respetando pues nuestros modelos pedagógicos de la comunicación indígena. Ya para concluir, pues también un poco incentivar la creación de contenidos diseñados por las mujeres indígenas, generando leyes o políticas públicas para que dichos contenidos pues sean transmitidos no solo en los medios indígenas o en los medios feministas, sino en todo el resto de los medios de comunicación, pues bajo los términos de pluralidad y de no discriminación, es decir, que si lleguemos a los medios públicos y también a los medios comerciales, ¿no? Y garantizar pues también un mecanismo para que las dependencias de gobierno destinen no solo el 1% que destina el IFT, sino que sea un 10% de la publicidad oficial y que tenga un carácter de responsabilidad social para fomentar la pluralidad y la diversidad de las mujeres, incluyendo pues a las mujeres indígenas. Eso sería mi propuesta. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Nos dice también aquí en el chat, es importante continuar la observación de los contenidos mediáticos a fin de vigilar que los medios de comunicación erradiquen las representaciones sexistas con énfasis en los medios de alcance local. También recordarles, compañeras, en el chat está ya colocado otra vez precisamente el registro de asistencia
Les pedimos, por favor, lo puedan realizar a quienes no lo hayan hecho todavía. Para nosotras es muy importante poder seguir manteniendo la comunicación con ustedes y este registro nos ayuda a ello. Estamos a punto de terminar esta ronda. Lupita Cabañas, por favor, 3 minutos. Lupita Cabaña, ¿estás? Sí, aquí estoy. Perdón. Perdón. Gracias Lucía, gracias a todas compañeras, bueno, aprendiendo de esta expertise y sobre todo, bueno, de lo que ya se ha dicho, mucho se ha reiterado y que todo es muy importante. Yo quiero hacer énfasis, sobre todo importante en los estados. Soy del estado de Guerrero y bueno, yo propongo que realicemos una radiografía de legislación en los estados. Desde el 2002, aquí en Guerrero existe una ley que no ha sido reformada, que es la ley número 463 para el bienestar integral de las y los periodistas. Se creó el 3 de mayo de 2002 y no ha habido reforma alguna. No hay transparencia en su aplicación y sobre todo en cómo está conformada, el consejo no tiene perspectiva de género. Bueno, entonces propongo una radiografía de legislación porque es importante reformar e impulsar una nueva ley para periodistas y defensoras. También sería importante impulsar foros para reformar estas leyes, ¿no?, existentes y que dé certeza de transparencia y aplicación y que verdaderamente sea en bienestar de periodistas. Otro punto muy importante y que creo que no hemos despegado ahí el dedo del renglón y que debemos insistir y persistir es la capacitación en la formación de periodistas, de todas aquellas personas que manejan estos medios digitales, estas nuevas plataformas que van saliendo y que tienen un gran contenido de discriminación sexista, ¿no? Entonces, la formación de narrativas con perspectiva de género y derechos humanos de mujeres y niñas. Además, bueno, también el observatorio de violencia en medios digitales debido a este alto contenido, ¿no? Serían como que esas propuestas y muchas gracias, un gusto, un placer siempre aprender de las mejores. Gracias a ti, Lupita, aprendemos todas. Bueno, por último, damos paso a la participación de Marta. Adelante, Marta. Sí, Marta González, Rentería de Chihuahua. Me uno a todas las propuestas que las compañeras están haciendo y no quiero volver a repetir, solamente coloco una más, que es la creación de fiscalías, tanto a nivel federal como a nivel de estados, para la atención, así una fiscalía especializada para la atención de los asesinatos de compañeras periodistas, que en muchos de los casos su desarrollo o su investigación tiene que ver precisamente con la defensa del territorio, pero también con temas, por ejemplo, de investigación de narcopolítica, ¿no? Y eso lo tenemos pues ahorita la presencia en muchísimos estados y me parece importante dejar esta propuesta de creación de una fiscalía especializada. Gracias. Muy importante tu propuesta, Marta. Muchísimas gracias. Entonces, con esta participación cerramos la ronda de esta segunda pregunta y le queremos dar paso entonces el micrófono a Carolina Pacheco y a Yenue Zárate para que redondeen las principales ideas que hayan generado estos comentarios. De cualquier manera, como se los decimos, todas las propuestas que ustedes han puesto en el chat, así como las que suban a través del formulario, van a ser tomadas en cuenta. Así que les damos paso tanto a Carolina como a Yenue. Adelante, Caro. Muchas gracias.
Bueno, pues antes de empezar, muchísimas gracias por todas sus ideas y propuestas. Ha sido un panel sumamente interesante y muy rico, que sin duda va a redundar en el diagnóstico que estamos preparando Carolina y yo. Creo que Carolina se le fue la red porque... Ya volví, ya volví. Perdón, perdón. Sí, ha sido un panel muy interesante. Muchísimas gracias por sus participaciones. Sin duda, los ejes en los que estamos estructurando, en estos ejes caben todas sus propuestas, sus sugerencias, todas estas necesidades que hay con respecto a la estructura de los medios de comunicación, a los contenidos, a las políticas públicas, a las necesidades de educación y de capacitación, a la atención a la violencia, ¿no?, que hoy se imbrinca tanto la social que viven fuera, la violencia social que viven las compañeras periodistas, las comunicadoras, también cuando van a hacer las coberturas dentro y fuera del país, y también dentro en línea, esta violencia que se imbrinca, ¿no? Y también, pues esto, de lo más grave, ¿no? Los asesinatos y agresiones a periodistas. Han hecho aportaciones muy, muy buenas que nos parecen muy interesantes y que seguramente vamos a incluir, porque la idea es que estén aquí todas sus voces. Destacaría aquellas que tienen que ver en particular con pues lo que estamos discutiendo en este momento, o grandes discusiones que están en las iniciativas que se están gestando ahora con respecto a pues la etnopornografía, los PACs, la ley Olimpia, cómo tenemos que hacer que estas leyes, ¿no?, precisamente den respuesta con lo que ya existe, con las leyes ya existentes y con lo nuevo que se está construyendo para que precisamente no generar dobles leyes que favorezcan a los agresores, dobles tipos penales, por ejemplo. También quería llamar la atención sobre los protocolos que han sugerido y, por supuesto, todas las exigencias que han hecho al gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales. Por ahí la exigencia de revisar, ¿no?, los marcos locales también va a ser muy importante, porque en ellos, ¿no?, es donde se posibilitan muchas de las faltas que las mujeres están padeciendo. Y también otra, si me dejas interrumpirte, Caro. Por favor. También, pues, nos llama la atención y no nos sorprende, ¿no?, cómo se ubicaron sus primeras participaciones en la problemática de la violencia hacia las mujeres periodistas, porque es, pues, algo que vemos, ¿no?, que presenciamos, y, bueno, las propuestas que hacen sobre las periodistas desplazadas, ¿no?, y qué sucede con la voz pública del reconocimiento de las mujeres periodistas, los códigos de ética, ¿no?, que necesariamente tienen que tener una perspectiva de género, también qué sucede con los protocolos de atención a la violencia dentro de las estructuras mediáticas, dentro de las empresas mediáticas, porque claro, se ha detectado que hay en todas las empresas mediáticas acoso, hostigamiento, la importancia que nos resaltaron de la interseccionalidad, claro, para reflexionar sobre este capítulo J y la importancia también de la academia y de la sociedad civil en cuanto a la currícula, ¿no?, la educación de periodistas y de comunicólogas, comunicólogos con perspectiva de género, ello aunado a todas las sugerencias, recomendaciones, experiencias que nos han dado sobre el marco normativo. No sé si hay algo más que tanto Lucía como Aimé o Carolina quisieran añadir. Por nuestra parte me parece que es lo que recogimos y claro, es muy vasto, estamos simplemente sintetizando. Simplemente también destacar la importancia de la plataforma de acción de Beijing, que parecería que ya pasaron 25 años y hay muchos avances, pero realmente cuando vemos el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la comunicación, el cómo están estructurados los medios y dónde están las mujeres en esa estructura, pues nos damos cuenta de esta vigencia, ¿no?, y del impulso que tenemos que darle. Y también de la importancia que tienen en países como México en vías de desarrollo, la importancia que tienen los medios tradicionales y que no hemos superado todavía la brecha digital. Entonces, cuando se habla sobre el mundo digital o las plataformas digitales que están dominando el sistema mediático,
pues nosotras tendríamos que retarlo porque pues todavía no sucede en nuestro país y es también lo que nos están ustedes mencionando. Entonces, y pues sí, eso, ¿no? O sea, más que nunca hoy, la importancia de que tiene el capítulo J en nuestro país y de todas las oportunidades, avances y retrocesos que ha tenido y que necesitamos tener mayor diálogo con estas instancias gubernamentales, con la sociedad civil, con la academia, para lograr en los próximos 25 años o 10 años o 5 años mayores avances para las mujeres y niñas dentro de este capítulo J. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Lucy, tu micrófono. Gracias, Jaime, gracias, Jaime. Pues creo que efectivamente todo lo vertido esta tarde en términos de la reflexión y la importancia de garantizar, pues eso, un trato digno en la representación de las mujeres, pero también en las condiciones integrales de quienes laboramos en los medios de comunicación, lo que dejan es una constancia de la importancia del capítulo J y de la vigencia que la plataforma de acción de Beijing tiene todavía y que es necesario fortalecer. Pues agradecer de mi parte, yo simplemente agradecer la participación de todas ustedes, de sus propuestas. Ha sido una tarde muy valiosa para todas nosotras. Nos llevamos una riqueza en términos de propuestas que seguramente ustedes van a encontrar una vez que vean esta agenda feminista mexicana, que será publicada además en nuestra página web que se llama así, le he puesto muy al principio la liga, ahí van a encontrar de manera plena los análisis que se han hecho en las 12 esferas que contempla la plataforma de acción de Beijing. Muchas gracias. Yo le daría la palabra a mi compañera y amiga Aimé Vega para que pudiéramos cerrar esta tarde. Adelante, Aimé. Gracias, Lucía querida. Pues eso, reitero el reconocimiento y gratitud a todas ustedes. Como pueden ver, esta agenda feminista en comunicación es muy vasta. Eso, desde una mirada holística, como es desde la que siempre hemos procurado abordar, identificamos por lo menos 9 derroteros, 9 temas importantísimos vinculados, ya lo hemos dicho, con la dimensión de contenidos, pero también con la estructura de estos medios de comunicación y hoy también las empresas de plataformas digitales, la agenda de derechos digitales, el acceso a la información con perspectiva de género, lo han dicho muy bien, lo dijimos en la sesión de violencia contra las mujeres, que el acceso a la información sobre los crímenes contra mujeres en el país y todos los tipos de violencia constituye parte total del ejercicio de nuestros derechos humanos y esto también se vincula con la agenda de esta dimensión, la de educación que tiene que ver con educación para los medios, hoy alfabetización digital, pero también la formación de estudiantes que están en estas carreras en perspectiva de género. Y bueno, esto que han puesto sobre la mesa, que es muy importante, la situación y condición de mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales en medios comunitarios e indígenas. Esto también forma parte, además Lucía y yo, eso formamos parte de un medio comunitario indígena, la primera concesión de un medio comunitario indígena para la Ciudad de México, de Violeta Radio, y justamente, bueno, hemos estado involucradas desde su origen en el impulso de de los derechos y de la igualdad entre mujeres y hombres en estos sectores. Entonces, tomamos nota de todas sus contribuciones. Nuestras compañeras expertas Carolina Pacheco y Yenue Zárate incorporarán estas recomendaciones al documento con el que ya contamos de base. Lo ha dicho muy bien Lucía Lagunes. Esta agenda será publicada en breve y lo más importante de todo esto es que nos apropiemos de la agenda. Ya lo dijimos, esto es producto de un ejercicio colectivo que al que hemos podido llegar al día de hoy entre todas nosotras. Queremos también agradecer al Fondo Semillas, gracias al cual hemos podido llevar adelante esta iniciativa y a nombre del Grupo Asesor de la Sociedad Civil, les agradecemos y nos mantendremos en comunicación con ustedes
en relación a este diálogo nacional en el que nos proponemos entregar esta agenda a aquellos sectores que ustedes han interpelado en sus recomendaciones, no solamente Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, ni en sus 3 niveles nada más, sino también agencias de Naciones Unidas. Lo decíamos hoy en la mañana en una reunión de trabajo, la UNESCO es la agencia de Naciones Unidas que tiene el mandato en materia de temas de derecho a la información, derecho a la comunicación, libertad de expresión, y también recuperamos recomendaciones dirigidas a el sector de Naciones Unidas, universidades, lo han dicho ustedes aquí, y lo mismo la sociedad civil. Pero además debemos decir, si contamos hace 25 años con Beijing y si contamos hoy con una agenda revisada, es gracias al esfuerzo del movimiento feminista, que sea desde las organizaciones de la sociedad civil, que sea desde la academia, que sea desde las propias industrias de comunicación, que hoy seguimos insistiendo en que los medios de comunicación y hoy las plataformas digitales son actores fundamentales en el impulso de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Así que gracias a todas ustedes, gracias a mis compañeras y nos vemos entonces muy pronto.